Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este rato que tenemos cada día de la novena, que hemos llamado Arte y Evangelización. Si recordáis, estamos contemplando en cada novena pues algún misterio de la vida de Cristo, porque en el fondo el Cristo de la Viga nos tiene que ayudar a conocer más al Señor, a Jesús. Esa devoción que aquí tenemos tan grande al Cristo de la Viga nos tiene que servir para acercarnos a Cristo en todos sus misterios. Y estamos ya en los misterios dolorosos. Hoy vamos a contemplar Gesemaní, la oración de Jesús en el huerto, y mañana ya la muerte de Jesús. Y nos quedarían los dos últimos, que ya son gloriosos, que son la resurrección y la ascensión. Quiero presentar a alguien que no necesita mucha presentación, porque decir Ángel Novillo Sánchez de Pedro es casi decir la fiesta de los danzantes, la fiesta del Cristo de la Viga, porque lo lleva ahí en el alma. Y yo creo que para nosotros es una alegría que él esté aquí también. Yo le doy las gracias pues porque él tira de muchas cosas también en esta fiesta, a la hora de preparar pues las novenas con los danzantes, él está pendiente de muchas cosas. Le doy las gracias porque con él pudimos hacer la letra del himno al Cristo de la Viga. Y bueno, pues la verdad es que yo puse algo, pero él puso mucho más en esa letra. Y bueno, pues ahí está ese himno que también ya nos identifica como fiesta. Y bueno, pues deciros que él es profesor del colegio Santa Bárbara, de Nuestra Señora de la Consolación. Ya te quería pasar al colegio Santa Bárbara. Del colegio Nuestra Señora de la Consolación, estudió Humanidades y es licenciado en Humanidades en la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo. Sé que tuvo también como profesor de alguna materia al que fue nuestro obispo auxiliar, don Ángel, y luego ya es obispo de Albacete, y cuando ha venido por aquí lo ha saludado. Y bueno, pues simplemente darle la palabra, agradecerle, porque enseguida que se lo dije, pues él estuvo dispuesto a intervenir, como están haciéndolo diversos profesores de nuestros institutos y colegios. Vamos a comenzar, por tanto, y vamos a escucharle. Y hoy él nos va a hablar no de un cuadro, sino de imaginería. Es un cuadro, no es un cuadro, es un paso de Semana Santa, la oración del huerto de Salcillo, uno de los imagineros más conocidos de España. Pues vamos a escuchar a Ángel. Gracias, Ángel. Buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias, don Luis, por las palabras y por esta iniciativa tan buena y por la oportunidad de poder hablar así ante el Cristo de la Viga con una de las pasiones también que tengo, que es el mundo del arte. Francisco Salcillo, uno de los escultores más importantes del siglo XVIII, heredero de una tradición imaginera muy fecunda en España. El último epígono del barroco. Su obra es un compendio de las dos grandes escuelas de imaginería española, la castellana, con su sobriedad y dramatismo, y la escuela andaluza, con su exuberancia. Su padre fue el escultor Nicolás Salcillo, que se instaló en Murcia el 30 de marzo de 1699, y en esta ciudad se casó con Isabel Alcaraz, cuyo padre era del pueblo cercano de Herencia. Nicolás e Isabel tuvieron 7 hijos. El segundo de ellos fue Francisco, que recibió todos los nombres de su abuelo paterno: Francisco, Antonio, José, Gregorio, Salcillo y Alcaraz, bautizado en Murcia el 12 de mayo de 1707. Su padre, como he dicho, era escultor italiano, procedente de Capua, y que se había instalado en Murcia para trabajar con el escultor estrasburgués Nicolás de Basi. Francisco estudió dibujo bajo la responsabilidad del pintor y clérigo Manuel Sánchez. Igualmente estudió arte, filosofía y matemáticas en el Colegio Jesuítico de la Anunciata. Ingresó en la Orden de los Dominicos. Al morir su padre en 1727, abandonó el convento para hacerse cargo del taller escultórico de su progenitor, cuando contaba tan solo con 20 años. Algunos de sus hermanos también trabajaban en el taller, como José Antonio y Patricio. Este último llegó a ser sacerdote. Su hermana Inés trabajó algún tiempo en el taller,
ayudando a policromar las esculturas, y su hermana Francisca de Paula profesó como religiosa capuchina. Podemos deducir con estos datos que la familia de Francisco Salcillo era de profundas raíces religiosas y vinculada a la escultura. Viajó muy poco y nunca salió de su región. Hay documentado solo un viaje fuera de la ciudad de Murcia, que realizó para ir a Cartagena para entregar las imágenes de San Isidoro, San Fulgencio y Santa Florentina. A pesar de la insistencia de su amigo y paisano, el conde de Floridablanca, para que se estableciera en la corte, quiso permanecer en su taller, donde nunca le faltaron encargos, tanto de su región como de las comarcas limítrofes. Como señala su biógrafo Pardo Canalís, era un hombre fervoroso, trabajador infatigable, amante de su hogar y apasionado de su vocación de artista, feliz en su rincón, ni envidiado ni envidioso, desligado de intrigas y ambiciones. En 1755 es nombrado escultor oficial del Concejo de Murcia y el Santo Oficio le nombró inspector de pintura y escultura por su probada ortodoxia religiosa. Se casó con Juana Vallejo, con la que tuvo 2 hijos, Nicolás, que murió al año, y María Fulgencia. En muchas de sus esculturas su mujer le sirvió de modelo, y cuando murió su esposa en 1765 se notó un cierto dramatismo en sus esculturas. Llegó a tener tierras y casas y, a diferencia de otros artistas, llevaba más una vida de labrador acomodado que el arquetipo del artista despilfarrador y dado a la buena vida. Su creación más lograda fue el Belén, encargado por el aristócrata murciano Gesualdo Riquelme, para instalarlo en su palacio. Consta de 456 personajes y 372 animales. Sigue la tradición popular de los belenes napolitanos. Pero si es conocido, Francisco Salcillo, es por los pasos de Semana Santa, tomando el relevo de los imagineros españoles. Se erige como el último exponente original de esta imaginería cultivada en los siglos XVI y XVII por artistas tan destacados como Gregorio Fernández, Juan de Juni, Juan de Mesa o Martínez Montañés. Continúa la tradición de las imágenes devocionales esculpidas en madera y revestidas o estofadas, hechas para ser vistas y contempladas, para ser sentidas de cerca, para llegar a mover los sentimientos más profundos del hombre, para despertar la fe dormida, para conmover al espectador y al devoto, finalidad tan propia de la Contrarreforma. Salcillo es autor de una ingente obra realizada en y por su taller. Destacan algunas obras que se encuentran en Castilla-La Mancha, como la Dolorosa del convento de franciscanos de Albacete, la Virgen de los Dolores de Tobarra o el Paso de los Azotes, que se encuentra en Hellín. Entre las esculturas más bellas de Salcillo, el San Jerónimo del monasterio de Nora, que destaca por su anatomía seca y arrugada, y también un tondo con el Niño y San Juan y la Virgen, que se conserva en la catedral. Y destaca también la Sagrada Familia, realizada para la iglesia de San Miguel, una encantadora y enternecedora y humana escena, donde el Niño Jesús camina cogido por las manos de San José y la Virgen. Tras una larga vida y una gran trayectoria profesional, moría el 2 de marzo de 1783, a la edad de 76 años. Francisco Salcillo, escultor, muy querido en vida y reconocido por la gente de su tierra, creador de la escuela murciana, supo aunar la tradición culta con la popular y tiene el mérito de situar a su región en un importante foco artístico, a pesar de estar en la periferia y ajena a los círculos cortesanos. Su estilo se perpetuó a lo largo del tiempo, con muchos de sus discípulos, como Roque López, José López, Francisco Bermúdez. Además, muchas de las imágenes que se hacen actualmente tienen una clara influencia del estilo solemne, elegante, de formas suaves y decorativas de Francisco Salcillo. No fue hasta finales del siglo XIX cuando se empezó a conocer y valorar la obra de este escultor. Se necesitó que el neoclasicismo decayese para que de nuevo se valorara el estilo barroco y su culmen, el estilo rococó, del que Francisco Salcillo presenta el colorido, la delicadeza y la elegancia, y la belleza frágil, expresando muy bien la devoción casera y sentimental de la burguesía enriquecida y acomodada frente al gusto por lo desagradable algunas veces del barroco más genuino. Y paso a describir con detalle la oración en el huerto.
En la obra escultórica de Salcillo destacan los 8 pasos que hizo para la Cofradía de Jesús Nazareno de Murcia: la Caída, la Oración en el Huerto, la Verónica, San Juan, la Dolorosa, el Prendimiento, más conocido como el Beso de Judas, la Cena y Cristo atado a la columna. Son imágenes de factura muy desigual. Destaca por su calidad el ángel de la oración, que tenéis ahí en el detalle, o los estudios de las cabezas de los apóstoles de la Última Cena. Pero todas consiguen el efecto deseado: mover la fe de los corazones del pueblo murciano, para que viendo estos pasos revivieran los hechos de la pasión de Cristo. No era un Cristo lejano en el tiempo y en el espacio, era el Cristo murciano, que renovaba su sufrimiento en el corazón de cada uno de sus ciudadanos, que lo contemplaba y lo contempla. Francisco Salcillo es un escultor elegante, poseedor de un profundo conocimiento anatómico, un auténtico entusiasta del color. En 1754, cuando contaba con 47 años de edad, recibió el encargo de realizar la oración en el huerto. Fue encargada por la Real y muy ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, fundada en 1600. Le encargaron los 8 pasos, poco a poco. Estos pasos constituyen la máxima expresión de la Semana Santa de Murcia, saliendo en procesión los 8 al mismo tiempo, y conocida esta procesión como la de los Salcillos. Siguen teniendo la función original con la que fueron encargadas y realizadas, para ser sacadas en procesión, recibir culto público y devocional, y recordar los misterios de la pasión redentora de nuestro Señor Jesucristo. La oración en el huerto pesa 1.120 kilos y es llevado en procesión por 40 anderos. Puedes poner la última fotografía para que vean. Se expone durante todo el año en la Iglesia de Jesús, templo que se ha musificado para mostrar los 8 pasos. Además, hay un edificio anejo de 3 plantas que exponen el Belén, una reproducción del taller del artista, donde se exponen bocetos y otras curiosidades. La Cofradía de Jesús Nazareno fue renovando los pasos que tenía. Así disponían de una oración en el huerto con imágenes de vestir, que fue sustituido por este de Salcillo, quien innovó en su composición e iconografía, creando un conjunto de gran calidad y belleza. Esta obra cumple con perfección las directrices marcadas por el Concilio de Trento, según las cuales las obras religiosas debían de servir para enseñar las verdades de la fe y la pasión de Cristo al pueblo, a la vez que promover los sentimientos religiosos en los fieles. Salcillo emplea un lenguaje que mezcla la realidad visible en los rostros de los apóstoles con la idealización de los rostros del ángel y Cristo. El dramatismo con el que es representado la escena, la soledad de Cristo ante su destino, puedes pasar, lleva a los fieles que lo contemplan a identificarse con la misma, a la vez que la entrega voluntaria de Cristo a su pasión y muerte muestra el mensaje salvador de la redención. La escena representa el primer misterio doloroso, la oración en el huerto. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras voy a orar». Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: «Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: «Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú». Recoge el paso el momento en que Jesús se retira con Pedro, Santiago, el mayor, y Juan, al huerto de Getsemaní. Y puesto en oración, sintiendo angustias de muerte, se le apareció un ángel del cielo, ordenándole como indica el versículo de Lucas 22. Retirados se encuentran los apóstoles con sus ojos cargados de sueño. Puedes ir poniendo a los apóstoles. Al decir de San Mateo y San Marcos, la tradición asegura que cada uno de ellos simboliza las 3 edades del hombre: sueño confiado y profundo en el del joven San Juan, sosegado el del maduro Santiago, ligero y en vela el del más anciano, San Pedro. San Pedro y el otro anterior, Santiago y San Juan. San Pedro, que en su mano porta la espada presta a intervenir. Es una figura muy lograda por su expresivo rostro y la perfecta anatomía del brazo en alerta. La figura de Cristo, imagen de vestir, se representa arrodillada e implorante, como hundido ante el peso del destino, que se avecina con todo el sufrimiento concentrado en un rostro de mirada suplicante, que contrasta con la serena belleza del ángel, figura que lo conforta,
que a su mismo nivel evita que desfallezca, con las alas aún desplegadas, pues acaba de posarse en la tierra. Este ángel, puedes poner una de las imágenes del ángel, una de las más bellas creadas por Salzillo, es un estudio anatómico perfecto y muestra una belleza idealizada. Señala el cáliz, que en la procesión se encuentra sobre una palmera cargada de dátiles, enfrentada a una rama de olivo, para representar el huerto de Getsemaní. El ángel parece que acaba de llegar a tierra. Puedes poner donde está aislado el ángel. Y sus alas aparecen que están mojadas por el rocío de la noche. Reconforta a Cristo, o más bien se podría decir que le está anunciando su destino, todo lo que va a acontecer, todo el sufrimiento, toda la pasión, pero también en su mirada hacia el infinito le está marcando el camino de la eternidad, de la resurrección. Cristo aparece arrodillado, derrumbado, con la mirada agónica hacia el Padre, puedes ponerla, mostrando las manos desplomadas y casi desmayado. La abatida figura de Cristo, una imagen de vestir, toma protagonismo de un héroe de tragedia que acepta su trágico destino, cae pesadamente en tierra. Él cumple la voluntad del Padre, su rostro amoratado, de suaves entonaciones violáceas, impresiona tanto por su lacerada humanidad como por su sumisa aceptación del símbolo que el mensajero le señala. Y el ángel, intermediario entre el héroe y su destino, es ligero y inmaterial como los sueños. Apenas posa sus pies sobre la tierra, sus alas pesadas y no etéreas, pletóricas de un colorido fantástico e irreal. Mirado de frente, puedes poner la primera que pusiste, tiene una composición triangular, símbolo de la Santísima Trinidad, la del principio del todo, del paso entero, esa es. De la divinidad, del equilibrio y de la armonía. Nos está indicando que Cristo es hombre con su sufrimiento, pero también es Dios. El material empleado por Salzillo es madera de ciprés, pero una vez acabada la talla se recubre la escultura con una capa de yeso o estuco, de espesor variable, que se utiliza como preparación para el color, pero con frecuencia la escultura se entela, es decir, se cubre con tela fina, pegada directamente a la madera, que a su vez sirve de soporte al yeso. Salzillo emplea en esta obra su policromado característico, la técnica del encarnado para las carnes y del estofado para las telas. Se cubren las superficies con láminas de oro, luego se expande la pintura sobre ellas y una vez seca se raspa con el garfio, descubriendo así el oro y creando el dibujo. Salzillo conciba las figuras en actitudes elegantes y realiza los ropajes con abundantes pliegues. Los ojos de las esculturas de Salzillo son de cristal. La técnica es la llamada cáscara de huevo. Consiste en el ahuecado de los ojos cuando la escultura está todavía en madera. Se colocan los ojos fundiendo una lámina de cristal sobre un molde de plomo. Posteriormente se echa en una cáscara de huevo, cogiendo la forma oval, colocándose en la cavidad preparada, sujetándola con masilla de cera. Su hermano Patricio era el encargado de confeccionarle los ojos a las imágenes, por lo que Salzillo dijo una vez: Patricio, yo hago los cuerpos, pero tú les infundes el alma. El paso costó un total de 7.100 reales de vellón. Para ver la equivalencia, tomemos como referencia que un real tenía 34 maravedíes y, por ejemplo, 24 maravedíes costaba una docena de huevos. La imagen de Jesús costó 600 reales, pero la más cara fue la del ángel, que costó 2.000 reales. Mide unos 60 metros, mientras que los tres apóstoles costaron en su conjunto 4.500 reales de vellón. Decir que le compraron al Cristo un traje, una túnica que valía 7.750 reales, es decir, mucho más que lo que costó la talla. El insigne escultor rompe con todos los cánones de la escultura a la hora de componer la escena de Getsemaní. Hasta entonces representaba a Cristo de rodillas y enfrente confortado por el ángel, como aparece, por ejemplo, recordar en el paso que tenemos en Villacañas. Él coloca a los apóstoles en ese lugar y al fondo a Cristo, dando una sensación de lejanía, haciéndonos sentir de una manera sutil el sentimiento de soledad y abandono de Cristo en momento tan doloroso. En este paso, la perla de Salzillo, el modesto escultor decía que él no se acordaba de haberlo dibujado, lo atribuía a favor e inspiración de lo alto. El pueblo se encargó de realizar una leyenda en la que le atribuía el boceto a un vagabundo que le pidió cobijo y en agradecimiento le dejó el dibujo, dando a entender que era el mismo Jesús. Siempre hay estas leyendas como la del abuelo, el nazareno de Jaén,
o incluso del Cristo del Valle de Tembleque, para explicar el origen divino y la inspiración artística que es un reflejo de la creación de Dios. Lo cierto que leyenda, ficción o realidad, a Salzillo le costó mucho dar con la forma de representar a su entera satisfacción la escena evangélica en la que Jesús, aun siendo Dios, fue más hombre que nunca. De las obras que nos dieron a elegir, no dudé en escoger esta obra porque refleja el dolor humano de Dios que sufre como nosotros, con nosotros y por nosotros. Un momento en el que se muestra la debilidad, el miedo y la angustia de quien se enfrenta a su destino. Una de las escenas que más miedo me provocan de la película La Pasión de Mel Gibson es precisamente esta oración en el huerto, este momento, que ha pasado a nuestro lenguaje como pasar un Getsemaní, momentos de incertidumbre, agobio que todos tenemos, pero que luego se disipan como las nubes huyendo y dejando ver la luna llena. Getsemaní es un gozne, un umbral. Allí está el momento anterior y grandioso de la última cena, la institución de la Eucaristía, y Getsemaní anticipa la soledad, la traición y la agonía de la pasión, convertida en la realidad luminosa de la resurrección. Cuánto Getsemaní en esta pandemia, con tanta soledad, con tanto sufrimiento. O el Getsemaní que estoy viendo aquí de nuestros beatos, los mártires, en este cuadro. Y termino con un fragmento de uno de los dichos que decimos que refleja precisamente este pasaje. Al huerto a hacer oración se retiró nuestro amado. Allí puesto de rodillas dice muy desconsolado: que pase de mí este cáliz, si es posible, Padre amado. A los apóstoles vuelve y durmiendo les halló. Y le dice que velaran y que hicieran oración, para que en toda su vida no entraran en tentación. Cuando ya vienen las turbas, al encuentro les salió. Dijo: a quien buscáis, dijeron que al Salvador. Y en la última agonía, échanos tu bendición. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por esta exposición de esta obra de arte. Siempre aprendemos de los que saben más que nosotros y nos ayudan. Hemos tenido hasta ahora pues profesores, en este caso de la Consolación, del Colegio Santa Bárbara, de los dos institutos. Mañana tendremos con nosotros a una madre de familia, pero que también es licenciada en Humanidades, María Isabel Avilés, que nos presentará la obra El Cristo de Velázquez, que es el momento de la muerte de Jesús, una obra también muy famosa y conocida. Os esperamos a los que queráis y nada más, dar las gracias a Ángel, pero él está aquí siempre con nosotros en todas las novenas del Cristo y en estos días pues su presencia siempre nos ayuda. Vamos ya a prepararnos para celebrar la Eucaristía. Está aquí ya Juan José, el párroco de Villa. Saludo también a las hermanas del Verbo Encarnado que le acompañan también hoy, religiosas de Villa de Don Fadrique, y también a la directora de Cáritas parroquial de allí de Villa de Don Fadrique, que vienen acompañando a su párroco. Gracias, Ángel.
Esa no está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Vamos a comenzar esta sexta novena al Cristo de la Viga. Hoy la ofrecemos por Sagrario García y por Elisa,
Nos preside don Juan José Espinosa, párroco del pueblo vecino y querido por nosotros de la villa de Don Fadrique. Vamos a vivir esta Eucaristía sabiendo que el Señor es el que nos invita y el que está real y verdaderamente presente entre nosotros. Para participar con fruto de esta Sagrada Eucaristía, queridos hermanos, vamos a reconocer con humildad nuestros pecados e invoquemos con confianza la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, que merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por los de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etiopíes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno. Todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres tú el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido don Luis, hermano en el sacerdocio, queridos hermanos y hermanas todos, venimos haciendo un camino que es una novena más allá de un acto de piedad, que lo es hacer un camino, un itinerario, y hacer un itinerario con una finalidad. En este caso, la finalidad es conocer más a Jesucristo. En esta imagen bella del Cristo de la Viga, en esta imagen a la que todos los ojos de Villacañas se levantan, es la manifestación y el rostro de Jesús de Nazaret para este pueblo. Venís haciendo un camino a través de los misterios, la Anunciación, el nacimiento, las bodas de Caná, la transfiguración, y hoy llegamos a un misterio que nos sobrecoge, un misterio que nos desconcierta y un misterio que tiene mucho que enseñarnos. Getsemaní, la oración en el huerto. La oración en el huerto es donde se revela toda la humanidad de Dios, donde descubrimos a un Dios que sufre, a un Dios que se queda solo, a un Dios que ora y a un Dios que no encuentra otro apoyo sino en el Padre. El misterio de Getsemaní nos invita a llevar a la vida y nos invita a cómo todos y cada uno de nosotros en el proceso de nuestras vidas tenemos un Getsemaní o muchos Getsemanís. Lo que quiero poner de relieve y compartir con vosotros esta tarde es algo que llama la atención en este misterio, que es el sí de Cristo. Getsemaní es una lucha, vemos a Jesús luchando, vemos a Jesús sudando, vemos a Jesús orando, vemos a Jesús rostro en tierra, pero prevalece el sí de Jesús al Padre y el sí de Jesús a la humanidad. En Getsemaní aparecen los pilares de nuestra fe. En Getsemaní vemos que el misterio de la creación, el misterio de la encarnación y el misterio de la redención. Voy a hacer un camino desde Getsemaní porque aparece muy claramente estos pilares que sostienen nuestra fe y donde vemos detrás de lo que acontece en aquel huerto, en aquella oración, y que la Iglesia nos invita a celebrar cada Jueves Santo, cuando celebramos los oficios de la Cena del Señor y el Señor es trasladado al monumento, nos sumergimos en Getsemaní con Él. Voy a hacer un itinerario de cómo Getsemaní es renovar el misterio de la creación, Getsemaní es renovar el misterio de la encarnación
Y Getsemaní es renovar el misterio de la redención. El misterio de la creación, Dios que brota y regala la vida, el universo, todo lo creado brota de ese amor, de esa bondad, de esa ternura de Dios. ¿Y por qué Getsemaní es revelar el misterio de la creación? La creación quedó herida y quedó rota por el pecado. Getsemaní es el comienzo de una nueva creación, de una nueva humanidad, de un nuevo mundo. La lucha que Cristo tiene en Getsemaní es precisamente la lucha contra el pecado. Como nos ha presentado en la obra escultórica que hemos visto, Getsemaní es precisamente cuando Cristo se siente abatido por el pecado, ese pecado que ha afeado la creación, ese pecado que ha hecho que la creación bella y buena que brotó del corazón y de las manos de Dios se estropeara. Getsemaní es dar a luz una nueva creación. Es el amor que hace posible una nueva creación. Por eso, queridos hermanos, qué hermoso es contemplar Getsemaní como un nuevo sí de Dios por ti y por mí, que sabe que estamos lacerados por el pecado, que estamos heridos, zarandeados por el pecado y que quiere hacer de nosotros mujeres y hombres nuevos. Damos al segundo paso. Getsemaní es renovar el misterio de la encarnación. Creo, queridos hermanos, que le damos poca importancia al misterio de la encarnación. Una de las cosas que en mi ministerio están aportando las religiosas, que trabajo con ellas en la Villa de Don Fadrique, y ellas contienen el misterio de la encarnación. La fundadora capta muy bien la importancia y la centralidad que tiene que Dios se ha hecho hombre, que Dios se ha hecho uno de tantos, que Dios ha asumido la naturaleza humana. Jesús en Getsemaní revela que para esta hora ha venido, que se ha hecho uno de nosotros para cargar el pecado, para cargar la maldad, para cargar las heridas de los hombres. Y por eso ese sufrimiento, esa lucha, ese corazón que en Getsemaní sufre el de Cristo. Por eso, queridos hermanos, contemplar Getsemaní es contemplar la encarnación. Es Dios que quiere vivir todo con el hombre, que quiere vivir la soledad, que quiere vivir el llanto, que quiere vivir la angustia, que quiere vivir el miedo, lo quiere vivir todo. Si ustedes van a Getsemaní, ¿qué no vive Jesús? Que no viva una persona que se le ha muerto un ser querido. ¿Qué no vive Jesús en Getsemaní? Que no viva una persona que le han declarado una enfermedad dolorosa, larga, penosa. Que no vive Jesús en Getsemaní, que viva una persona que se siente rechazada, descartada, excluida. Que no vive Jesús en Getsemaní, nos lo recordaban, cuando estamos sufriendo esta terrible pandemia, tanta soledad, tanto miedo. Por eso la encarnación es Dios que asume todo lo humano, que quiere vivir todo lo humano. Por eso, queridos hermanos, Getsemaní es actualizar la encarnación. Dios hombre, Dios uno de nosotros. Y por último, Getsemaní es el misterio de la redención. El misterio de la redención es pagar nuestro rescate. Redimir es rescatar. Por eso, cuando levantamos nuestra mirada y vemos esta imagen bella del Cristo de la Viga y vemos esa cabeza inclinada, el domingo compartía con mis feligreses lo que significa la cabeza inclinada, en palabras de Rainero Cantalamessa, es la aceptación total de la voluntad del Padre.
cuando miramos esa cabeza inclinada, cuando vemos ese Dios derrotado de amor, estamos contemplando el amor hasta el límite, el amor hasta el extremo, que es la redención, dar la vida para que tengamos vida. Este es el misterio de la redención. Por eso, queridos hermanos, ir a Getsemaní es ir a una nueva creación, a una nueva actualización de la encarnación y al comienzo de nuestra redención. Pues ojalá, queridos hermanos, que en este día de la novena entremos dentro de Cristo, entremos dentro de su corazón. Y lo que vamos a encontrar en ese corazón es solo amor, solo donación, solo entrega. ¿Por qué? Porque el miedo, porque la enfermedad, porque la lucha, porque la angustia, solo se acompaña con amor, solo se vence con amor. Pues vamos a pedirle al Santísimo Cristo de la Viga en este día de la novena que nos contagie sus sentimientos, que nos contagie sus actitudes. ¿Para qué? Para que cuando Getsemaní nos visite, para que cuando Getsemaní llegue a nuestra vida, que llega, llegará y ha llegado, nosotros como nuestro Cristo de la Viga podamos decir sí, hágase, que se cumpla. ¿Por qué? Porque en Getsemaní es todo sí. Lucha, pero sí. Miedo, pero sí. Vamos a pedirle al Cristo que nos conceda corazones generosos, corazones intrépidos, corazones valientes, que llenos de su amor, que llenos de su ternura, podamos vivir los Getsemanís de nuestra vida unidos a Él y por la redención del mundo. Que así sea. Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso, que ha sido glorificado en la muerte y en la resurrección de su Hijo. Santísimo Cristo de la Viga, te pedimos por todos los que están solos, asustados, desanimados y tentados a la desesperación, sobre todo en este tiempo de pandemia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Santísimo Cristo de la Viga, te pedimos por los agricultores y por todos aquellos que trabajan en los campos, proporcionándonos los alimentos de nuestras mesas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos por todos los que nos hemos reunido aquí para que sepamos repartir por el mundo el cariño que sentimos hacia nuestro Santísimo Cristo de la Vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las viudas y los viudos y por todos los que sufren la pérdida de seres queridos, para que nos ayude la fortaleza de la fe y la compañía de los que están a su alrededor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. El domingo fue la jornada de oración por las vocaciones. Oramos por todas las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida laical y matrimonial y también a la vida consagrada. Pedimos por las comunidades de religiosas que hay en nuestro arciprestazgo, las religiosas del Verbo encarnado en la villa y las dos comunidades de aquí de nuestro pueblo, misioneras de la caridad y de la providencia y religiosas de la consolación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por todos los difuntos, hoy especialmente por Sagrario García, por Elisa, oremos también por el padre de Juan José, que ha fallecido estos meses pasados, también en este tiempo de pandemia, y lo recordamos aquí también y ofrecemos la misa por él. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de bondad, acoge benigno las oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el desarrollo de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas Sagrario y Elisa y de todos los difuntos y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nosotros con el fuego del Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Escucha, Señor, nuestra oración, para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues agradecemos a Juan José su presencia aquí y que nos haya presidido hoy la Eucaristía. Nos sentimos hermanos también pues, de los fieles de las otras parroquias vecinas. Formamos parte de la misma iglesia y del mismo arciprestazgo. Mañana vendrá a presidir la misa Carlos Mansilla, que es el párroco de Tembleque y también conocido nuestro porque fue vicario parroquial aquí en Villacañas. Pues le recibiremos aquí y presidirá la Eucaristía. Y a las 8 será la exposición de ese cuadro de Velázquez, del Cristo de Velázquez por María Isabel Avilés Rullo. Será ya la 6ª novena. Como veis, vamos poco a poco avanzando en este camino que, como nos ha dicho Juan José, estamos haciendo de acercarnos a Cristo, de conocerle y amarle mucho más. Ahora vamos a escuchar, nos sentamos, como hacemos todas las noches, 2 dichos de los danzantes. Estos 2 dichos que son en el fondo expresiones de fe de nuestro pueblo, que se dirige al Cristo con estos poemas. Estrella de 2 en 2, lucero de 4 en 4, pan caliente. Estrella de 2 en 2, lucero de 4 en 4, van alumbrando el Señor la noche de Jueves Santo. Toda la gente se asoma por ventanas y balcones para ver a morir a Jesús debajo de 2 ladrones. Baja paloma blanca, baja descendiendo el vuelo. Santo Cristo de la Viga, yo te pido con fervor que nos ayudes a todos a ser cada día mejor, y a nuestra querida Madre, Virgen de la Concepción, que también es Madre nuestra y también es Madre de Dios, y en la última agonía, échanos tu bendición. Eres Concepción purísima, flor divina y delicada. Eres más bella que el sol en una mañana clara. Eres María graciosa, eres pura inmaculada. Eres pozo de Jacob, donde las virtudes manan. Estrella de Nazaret, fuente cristalina y clara. Eres encarnada rosa, eres azucena blanca. Eres refugio y amparo del pecador que te llama. Te pedimos desde el suelo, por tu amor divino y santo, que al terminar nuestros días en este mar de quebranto, nos acojas, Madre nuestra, bajo tu celeste manto. Santo Cristo de la Viga, yo te quisiera pedir que tengas a Pilar a la derecha de ti, la ilumines por tu camino para que ella te pueda seguir, y a nuestra querida Madre, Virgen de la Concepción, la queremos limpia y pura, todo el pueblo con amor, y en la última agonía nos eche su bendición. Pues agradecemos a los danzantes estos dichos, también te recuerdo de quien hoy ha recibido cristiana sepultura, y recordando pues a todos nuestros difuntos que los tenemos muy presentes siempre en los dichos y en la oración. Nos ponemos de pie, vamos a bajar a cantar el himno, ya desde allí recibimos la bendición. Santo Cristo de la Viga, protector de Villacañas, de la danza de mi vida, tú siempre me acompañas, aunque me encuentre tormentas que me confundan.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. El Señor esté con vosotros Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.